Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. El Señor ha resucitado. Es un grito de victoria de los cristianos a través de la historia de la fe cristiana. Así se saludaban los primeros cristianos. Es muy probable que cada vez que se veían durante los primeros días del cristianismo, así se saludaban, porque la resurrección era el meollo de la fe. De hecho, lo fue para Jesús también. Hemos notado, si usted escucha los devocionales con un servidor, notamos eso en los evangelios, que el Señor Jesucristo se la pasó hablando de su resurrección durante todo su ministerio. Tenía una seguridad bárbara, porque claro, Dios mismo sabía lo que iba a pasar, y habló de su resurrección. De hecho, no dio todas las instrucciones acerca de lo que sus discípulos deben hacer, sino que les dijo: cuando yo sea resucitado, cuando haya resucitado, entonces les daré instrucciones, porque estaba absolutamente seguro de eso. Así es que esta verdad, la resurrección, es fundamental en la fe cristiana. Pero está de acuerdo conmigo que también es una paradoja, porque de su muerte surge la vida. Y de hecho esta paradoja corre a lo ancho y lo largo de toda la Biblia. Él lo dijo en varias ocasiones de diferentes maneras. Él dijo: si alguno quiere ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, tiene la vida. Es decir, esta paradoja de que de la muerte surge vida está por toda la Biblia. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, un solo versículo, hermoso, precioso, profundo, serio, nos anuncia esto una vez más. Si está en la pantalla, tal vez lo vamos a tener en la pantalla, no estoy seguro, pero si no, busquen su Biblia, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, por favor. Está en la pantalla ahora, lo leen conmigo, dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Amén. Amén. El Evangelio le parece una locura a muchos, especialmente porque está basado en un evento histórico extraño, increíble. De hecho, ustedes y yo no se lo creeríamos a nadie más que a Jesús. Cualquier persona que viniera y nos dijera que alguien ha experimentado esto, que experimentó el Señor Jesucristo, ustedes y yo definitivamente no le creeríamos. Al instante no le creeríamos. No tendríamos que hacer un análisis ni reflexión: déjame orar para ver si te creo. No, le diríamos de inmediato: no te lo creo. Cualquier persona que nos venga y nos diga de alguien que venció la muerte, no le creíamos. Y resulta que esto es el mensaje de la fe cristiana. Este fue el mensaje de los primeros cristianos. Por un lado, nos habla de un ser humano que nació en condiciones muy humildes, que no tuvo grandes estudios ni aportó a la humanidad grandes descubrimientos científicos, jamás escribió un libro, no dejó jamás su tierra, no salió jamás de su tierra, en los contornos de su tierra, y por si fuera poco, fue crucificado en una pequeña ciudad de una nación sometida al imperio romano. Bajo estas circunstancias, hay gente a la que le parece extraño que sigamos creyendo en semejante desconocido. Para muchas personas así lo es. Por otro lado, el Evangelio nos dice que este hombre, después de haber sido sepultado y murió, y una muerte, no tuvo un paro cardíaco, un paro respiratorio, estaba muy enfermo y de pronto se durmió, no lo podían despertar, porque cualquiera diría: estuvo en estado cataléptico o algo así. No, fue crucificado. Y las evidencias de lo que dice que le sucedió, no solo lo que dicen los escritos sagrados, sino incluso lo que dicen otros escritos extrabíblicos, nos hacen entender que definitivamente murió. Nadie pudo sobrevivir a semejante castigo. Sin embargo, después de todo eso, nosotros decimos que sigue vivo y que está presente en nuestras vidas. ¿Cómo quiere que crea semejante historia?, dice el ser humano común sin Cristo. Así me dicen aquellos que no tienen una experiencia de tener comunión íntima con Dios. Sin embargo, ¿saben qué? No podemos hacer nada al respecto. No podemos ni siquiera intentar suavizar esta verdad para que sea entendida.
Hay una especie de moda en el mundo religioso, filosófico, incluso entre algunos cristianos. Hay una especie de moda de cómo suavizar el Evangelio, cómo suavizar el mensaje de Cristo. No sé si son asiduos al internet y a las reflexiones y la comunicación teológica que existe por internet, pero hay toda una especie de moda, toda una especie de fuerza por cómo suavizar el asunto para que a la gente inconversa no le parezca tan difícil creerlo. Por ejemplo, hay el día de hoy toda una teoría y toda una especie de carrera y campaña para quitar el infierno de enfrente. Ya hay personas diciendo, no hay infierno, ¿cómo creen? Dios es un Dios de amor. Pero si usted va a los evangelios, resulta que el Señor Jesucristo habló más del infierno que de amar al prójimo. Por lo menos usó más textos bíblicos. Hay más textos bíblicos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en donde Jesús habla del infierno, que los pasajes bíblicos en donde Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es que sea más importante el infierno que amar al prójimo, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que ¿cómo quitamos eso del mapa? ¿Cómo quitamos eso? Cuando Él dijo, más le valdría al tardo no haber nacido, y se refirió a Judas. Algunos quieren hacer a Judas un héroe también. ¿Cómo para suavizar el asunto? Es que a la gente le va a resultar difícil entender eso, pastor. Sí, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué hacemos con eso? No podemos suavizar el asunto. El Señor ha resucitado. No, ya imagino a esos teólogos que ya andan diciendo no hay infierno y no hay esto. Ya imagino un día esto, bueno, eso es la resurrección, a lo mejor es un símbolo de no sé qué, a lo mejor es una figura literaria de no sé qué. Ya imagino a algunos herejes queriendo ponerse a tono con el mundo, queriendo suavizarse con el mundo para no hacerlo tan grave. No podemos hacer eso. No podemos hacer nada al respecto. ¿Te parece una locura, amigo que nos visitas o que estás por internet conectado? ¿Te parece una locura? Lo lamento mucho, pero tengo que decirte que ciertamente ha resucitado. En este breve texto que hoy nos corresponde estudiar, encontramos las paradojas del Evangelio que conviene entender, creer y vivir. Y la primera de ellas, el poder de saber que no podemos. Es una paradoja. La quise redactar así como paradoja. El poder de saber que no podemos. ¿Sí se capta la paradoja? El poder de saber que no podemos. El texto dice que el Señor murió en debilidad, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Siendo poderoso, se hizo débil para poder salvarnos. No podemos ignorar esta parte del Evangelio. Él se hizo débil por amor. No era débil, debemos entenderlo bien, pero escogió hacerse vulnerable para ocupar nuestro lugar en la cruz. Me indigna hasta el coraje saber de un líder mundial religioso que recientemente dijo, refiriéndose al Evangelio y refiriéndose a la Semana Santa, y refiriéndose estrictamente a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dijo que se trataba del fracaso de Dios. Insisto que me indigno hasta llorar de coraje. Es el triunfo de Dios. Nada podía salvarnos. Su poder, Él es todopoderoso. Su omnisciencia, todo lo sabe. Su justicia, su santidad, porque Él es santo, santo, santo. No solo es santo, santo, santo. Nos condenaba más. Su atributo que tuvo que usar para salvarnos fue su amor. Y su amor consiste justamente en que se hizo vulnerable, que pudiendo, se empequeñeció hasta no poder, para unírsenos a nosotros en nuestro no poder y desde ahí rescatarnos. Es su gran triunfo. Cuando en el Génesis capítulo 3 versículo 15, el protoevangelio, el Señor se dirige a Satanás, la serpiente antigua, porque en ese pasaje el Señor está hablando con el diablo, no está hablando con Adán y Eva. Como que lo hizo a un lado y dijo, déjenmelo a mí solo, espérenme tantito. Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa redacción nos hace entender que no está hablando con la mujer, ni está hablando con Adán. Le está diciendo al diablo mismo,
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y tú le herirás en el calcañar, a la simiente de la mujer que somos todos nosotros. Nos hirió, nos inyectó su veneno, el pecado, y nos contaminó de muerte. Pero luego dice, pero su simiente, y ahora no se refiere a nosotros, sino se refiere a Jesús, también ha sido de mujer. Dice, pero su simiente te herirá en la cabeza. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Él murió por nosotros. Justamente, cuando Él murió por nosotros, porque al morir por nosotros, pagó por nosotros, y no tiene más efecto su veneno sobre nuestra vida, porque canceló entonces el poder del pecado sobre nuestra vida. Y por ahí un líder famoso mundialmente, líder de la religión más grande, dijo que era el fracaso de Dios. ¿Cuánta herejía puede caber en una sola boca? No podemos hacer nada al respecto. No podemos ni siquiera decir que para suavizar esta verdad, el Señor está vivo, pero el Señor se hizo pequeño antes, se hizo débil por amor. Insisto, no era débil, pero escogió hacerse vulnerable para ocupar nuestro lugar en la cruz. Esto constituye una verdad que nos desafía a imitarle. Digámoslo claramente, solo quienes reconocen que no pueden, solo quien reconoce que no puede, está habilitado para experimentar el poder salvador de Dios. Por eso dijo, bienaventurados los pobres. ¿Qué es un pobre? Un desposeído, uno que se reconoce que no es dueño de nada, uno que reconoce que no puede. Mientras el ser humano siga creyendo que es por sus propias fuerzas, mientras el ser humano siga diciendo, ten confianza en ti mismo, tengo confianza en mí mismo, yo sí seré alguien en la vida. ¿Cómo dice ese anuncio? Sí, ¿verdad? Yo sí voy a ser alguien en la vida. Ese es el yo-yo típico de los seres humanos. Mientras estemos en esa condición, estamos bien perdidos. Pero he aquí el poder de saber que no podemos. Quien se cree poderoso para vivir fracasará contundentemente. Pablo lo dijo de esta manera. Si está en la pantalla, lo leen conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto está en 2 Corintios 12:10, otra paradoja, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que no puedo, entonces Él puede en nosotros. ¿Queremos ser poderosos para vivir? El camino es sencillo. Reconozcamos que no podemos. Esta es una de las paradojas de la fe. La muerte y la resurrección del Señor nos enseñan que para ser fuertes hay que ser débiles. Abandonemos todo orgullo y pretensión. Dejemos de lado nuestra soberbia e imitemos al Señor. En la debilidad podemos encontrar un gran poder. Insisto, repito, en la debilidad podemos encontrar un gran poder. Reconozcamos que no podemos y experimentemos el poder más grande del Señor, su gracia, su misericordia, que solamente desciende, que solamente se hace efectiva en quienes reconocemos que no podemos. Por eso es gracia, porque es gratis. El que la recibe no la merece. El que la recibe no la consiguió. El que la recibe no hizo nada para tenerla. Mientras el hombre sigue esforzando y esforzando, como los hacedores de la Torre de Babel, no conseguirán nada. Ese es el asunto de la Torre de Babel. Es el esfuerzo humano. No iban a lograr hacer esa torre hasta el cielo, no iban a lograrlo, pero se iban a sentir tan orgullosos y tan felices de su intento, se iban a sentir tan grandes de su pasión por intentarlo, que iban a creer que habían llegado sin haber llegado. Y esta era la gran tragedia que el Señor quería evitarles, y por eso la confusión de las lenguas. He aquí una paradoja, el poder de saber que no podemos. Él se hizo débil. El texto dice que fue crucificado en debilidad, se hizo débil. Ahora, regularmente decimos que Él tenía el poder para bajarse de la cruz. En un sentido es verdad, porque era Dios, en un sentido es verdad. Pero cuando Él estuvo en el huerto del Getsemaní y oró al Padre y le dijo, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, es decir, hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento la verdad es que Él entregó su voluntad, y podemos decir que cuando estaba en la cruz no podía bajarse.
No, ¿por qué? Porque había renunciado a ese poder. Había decidido no tener más ese poder. Había decidido entregarse por completo. Renunció al poder de quitarse de la cruz. Y eso lo hace muy serio, significativo, profundo. Creo que ni siquiera lo entiendo aunque lo estoy explicando. No lo entiendo bien de todas maneras, cómo funciona. Pero Él se hizo débil, así lo dice el texto. En debilidad se entregó por nosotros. Y esto nos recuerda entonces esta paradoja que ustedes y yo debemos vivir. Reconozcamos que no podemos. ¿Me ayudas, hermana Yani? De hecho, de eso se trata esta celebración. De eso se trata. Es la celebración de los débiles. Es la celebración de los que reconocen que no pueden. Es la celebración de los que se declaran incompetentes. Es la celebración de los que reconocemos que somos pobres, que no tenemos nada y que venimos a Él entonces. Aquel que se hizo pobre como nosotros, aquel que se hizo débil como nosotros. Y venimos aquí a experimentar el poder de su gracia y su misericordia. El texto sigue diciendo más cosas, pero creo que hasta aquí vale la pena meditar para esta parte de la celebración. Aquí el pan y la copa que representan lo que usó el Señor en aquella ocasión. El pan de trigo sin levadura, el fruto de la vid, símbolos de su cuerpo y de su sangre. Su cuerpo destruido, herido, su sangre derramada, para unirnos en un cuerpo a todos nosotros y para llenarnos de su perdón. Oremos al Señor dando gracias por esos elementos. Hermana Yani, llenos en oración, por favor. Cuánto agradecemos, Señor, ese sacrificio precioso, Señor, que no merecíamos. Gracias, Señor, por la sangre derramada, por tu cuerpo, Señor, sacrificado para darnos vida eterna. Pagar, Señor, por nuestros pecados. Qué gran cosa, Señor, ha sido. Te amamos, te bendecimos por ello. Y en este momento, Señor, bendecimos estos elementos que nos lo recuerdan, suplicando, Señor, que mientras tomamos parte de esta participación, nosotros tengamos esta conciencia de amor, de gratitud, de cuánto amor has tenido para nosotros. Gracias, Señor, por esto, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando el Señor le dijo al Padre: si es posible, páseme esta copa, tal vez eso se refería, ¿hay otra manera de salvarlos? Pero no había otra manera. Si Él no hubiese dicho sí a esa oración final, estaríamos perdidos todos nosotros. No habría nadie con las posibilidades de ser redimido, porque no había otra manera. Cuando celebramos esta ordenanza, reconocemos, declaramos que no podemos, que no es por nosotros, ni siquiera es por nuestra fe, recuérdelo bien, es por su gracia. La salvación no es por fe. Cometemos un grave error cuando usamos esa frase y es muy típica entre nosotros los evangélicos. La Biblia dice: por gracia sois salvos, y luego dice: por medio de la fe, pero es por gracia. Lo que nos salva no es la fe, es la gracia de Dios. La fe es algo que nosotros hacemos. Nada que hagamos nos puede salvar, nada. Es por su gracia, es por algo que Él hizo que somos salvos. Y cuando celebramos esta ordenanza, recordamos eso. Así lo dijo el apóstol. Parece breve, es breve el pasaje, pero no es sencillo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros.
En este contexto recordemos estas palabras. Les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú creador de todo el universo. Gracias por semejante atrevimiento que ni siquiera nuestro cerebro es capaz de entenderlo por completo. Te hiciste un hombre, te hiciste débil, te despojaste para en debilidad darnos vida, pagando por nuestro pecado. Bendito seas. Gracias por el milagro de la salvación. Te bendecimos. Amén. El poder de saber que no podemos. Pero hay más que decir al respecto en este pasaje. El triunfo, llamaremos a esto, el triunfo de sabernos derrotados, o el triunfo de saberse derrotado. Para muchos es difícil entender que la muerte en la cruz pueda significar alguna victoria. Hay quienes creen que el Señor Jesucristo perdió la batalla contra el mal al ser crucificado, pero ignoran las leyes espirituales que lo llevaron a la cruz. Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Que la muerte como paga del pecado, dice en el escrito acá atrás. Los seres humanos pecamos y estamos condenados a muerte, por lo tanto. La muerte vicaria, sustituta del Señor Jesucristo fue el pago por nuestra vida. Lo hemos explicado bien en esta iglesia. El inocente, perfecto, el santo, santo, santo muere como el peor criminal para que las ovejas negras, nosotros pecadores, que nos alejamos de Dios, así dice la Escritura, disculpe si se lo digo también a usted, pero eso dice la Escritura, no hay justo, no hay quien entienda, no hay ni a un uno, todos se descarriaron como ovejas, eso dice la Escritura de todos nosotros. Pues nosotros entonces fuimos alcanzados por su gracia. Él, inocente y perfecto, santo, 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 muere como criminal para que nosotros, pecadores, tengamos vida eterna. Cuando creemos en Cristo, la inocencia de Jesús nos es adjudicada y nuestra culpabilidad le fue adjudicada a Él. Esta es la única manera de que los seres humanos podamos ser salvos. Por eso llamaremos también a esta paradoja el triunfo de sabernos derrotados. El Señor desea salvar a todos los seres humanos y por eso diseñó este plan. Ahora podemos responder: ¿la muerte de Cristo fue un fracaso? Como dijo un hereje por ahí recientemente en estos días. No. Para muchos resulta imposible creer que ser puesto en la cruz, clavado de pies y manos, pueda ser un triunfo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo aceptó voluntariamente el desafío de ocupar nuestro lugar en la cruz, se realizó la más grande victoria jamás realizada en el mundo entero. Hasta ese día se había realizado en la historia del universo ninguna victoria como esa. Entendamos bien el asunto. Los seres humanos estábamos perdidos y no había manera que se nos pudiera liberar del mal. Podemos decir que estábamos bajo el dominio del mal. Y con este acto de humillación que experimentó el Señor, al dejarse ofender, golpear, insultar y finalmente matar, obtuvo la más grande victoria jamás experimentada por nadie. La victoria del perdón, la victoria de la justicia, la victoria de la gracia, la victoria del amor. Y con esa victoria hizo posible que ustedes y yo podamos disfrutar ahora de la promesa de vida eterna. Déjenme atreverme a añadirle, no en el sentido teológico ni en el sentido dogmático, pero de añadirle a una historia que conocemos bien ustedes y yo en la Escritura, pero déjenme añadirle otra parte que está implícita en toda la Biblia, pero no se redacta así como historia. En el libro de Job comienza esta historia, se nos dice que un día estaba Dios por allí en el cielo y vinieron de los hijos de Dios, y se refiere a los demonios, y que entre ellos venía Lucifer. Eso dice Job, yo no estoy inventando. Dice que vinieron con Dios allí en el cielo. Y alguien dice: ¿qué hace el diablo en el cielo? Aún no había sido derrotado. Si quiere le aclaro eso, aún no había sido derrotado. Aún no había sucedido aquello de que Cristo es entronado y entonces sí es echado de ahí. Pero en ese momento dice la Escritura que en el cielo llega el diablo y otros dos de esos ángeles
¿Y de dónde vienen? Y dice el diablo, de redondear la tierra. ¿Recuerdan? ¿Han leído eso en el libro de Job? ¿Y qué has visto? Que los seres humanos no te adoran. ¿Cómo que no? ¿No has visto a Job que me adora? Sí, te adora porque él lo bendices mucho. Por eso te adora, por eso te honra, por eso te alaba, porque es rico, porque lo bendices mucho. Pero si no lo bendijeras tanto, quién sabe si te adoraría. Y se hace una especie de duelo entre el diablo y Dios. ¿Han leído eso? Está en el libro de Job. No lo estoy inventando. Para los que no son nacidos lectores de la Biblia, debe llegar a su casa a leer Job. Y entonces Dios le dice al diablo, pues te doy permiso de que le quites todo lo que tiene y verás que no blasfema contra mí. Y el diablo desciende y lo hace pobre en un santiamén. Era el hombre más rico de aquel entonces y en un santiamén pierde todo, camellos, vacas, ovejas, todo, criados, todo. En cada caso, cada situación difícil que acontece en su vida, llega un criado y le dice, y todos se murieron, solo yo he quedado para darte la noticia. Hubiera sido mejor que no quedara nadie, pero no, quedó uno para que le viniera a dar la mala noticia. Y en un santiamén llega a la bancarrota más grande que jamás un ser humano ha experimentado. Pero Job sigue adorando a Dios. De hecho, el texto dice, y no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. ¿Capta la idea? O sea, Job nunca le dijo a Dios, ¿por qué me permites esto? No hay propósito en esto. No atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Y el diablo le dice a Dios, sí, ya sé, pero es porque no has tocado su cuerpo. Nomás toqué sus cosas materiales. Nomás toqué cosas que no son él mismo. Y Dios le dice, bueno, te doy permiso que toques su cuerpo, pero no su vida. Y Dios, aparentemente, según este pasaje, que tal vez es una alegoría, tal vez es un asunto simbólico, le da permiso al diablo para que incluso toque a Job en su cuerpo, no que lo mate, pero le produce una enfermedad terrible. Es probablemente que haya sido una sarna. Y dice que se rascaba con un tiesto, con un trozo de jarrón quebrado, se rascaba y se sangraba seguramente. Se ponía ceniza y demás y oraba al Señor y no blasfemó Job. Permítanme contarles una segunda parte de la historia. Finalmente Dios gana el desafío al diablo, porque Job no reniega contra Dios. Es más, finalmente glorifica a Dios. Dice la frase más linda del libro de Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan? ¿La han leído esa? Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, triunfa el Señor Dios Todopoderoso. Pero déjenme contar imaginariamente una segunda parte de la historia. Y llega otra vez el diablo con Dios y le dice, pero igual Job está perdido, porque tú lo has dicho, todos los hombres son pecadores. Así es que su alma me pertenece, igual que la de todos los seres humanos. Así que qué bueno que te glorifique y te adore y te alabe, qué bueno, pero cuando muera irá al infierno conmigo. Y entonces Dios le dice, ¿a que no será así? Sí, porque es pecador. Y tú enseñaste, tú escribiste que el alma que pecare, esa morirá. Y en tu derecho penal, celestial, divino, él está condenado porque es un pecador. ¿Cómo le vas a hacer? Ahora sí te gané la partida. Y entonces el Dios Todopoderoso le dice, no, porque alguien pagará por sus pecados. Y si no, espérame un poquito de tiempo y lo verás. Y entonces, eso es lo que significa el Evangelio de Jesús. Que el Dios Todopoderoso se hizo hombre, descendió de los cielos para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. No se defendió aunque podía, claro que podía, porque por su derrota obtuvo la victoria de nuestra vida. Su derrota fue su triunfo y nuestra victoria más extraordinaria, el más grande éxito jamás llevado a cabo en la historia. Es la batalla que Dios ganó contra el mal por nosotros. Y lo mismo sucede con nosotros. Mientras estamos exigiendo nuestros derechos y pretendiendo dirigir nuestra propia vida a nuestra manera, vivimos en el egoísmo, en la soberbia y caminamos hacia una muerte inevitable. En cambio, cuando nos derrotamos y reconocemos nuestra debilidad, experimentamos la victoria de nuestra redención. Reconozcámonos derrotados y experimentemos la victoria del Señor en nuestra vida. Así que, además de el poder de saber que no podemos, he aquí el triunfo de sabernos derrotados. Esta celebración, esta ordenanza,
este partimiento del pan y este beber del fruto de la vid, que representa, no lo es, pero representa simbólicamente la sangre derramada del Señor. Derramar sangre es sinónimo de muerte, es sinónimo de dolor, es sinónimo de ser vencido. Pero en el caso del Señor Jesucristo fue su más grande victoria. Por eso, en ese contexto debemos recordar estas palabras. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ya lo decía el coro cuando nos presentaba uno de los cantos que entonaron hoy o entonamos todos, que Él es el Cordero y el León. La imagen más clara de esto está en el Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan llora amargamente porque le es dicho por un ángel que no ha sido nadie encontrado en el cielo digno de abrir el libro, la historia, de controlar la historia de la humanidad. Y Juan rompe a llorar y se explica la situación de terror que existe en el Imperio Romano contra los cristianos. Ahora lo entiendo. Nadie dirige la historia. La historia es un caos. Locos, maniáticos, idólatras dirigen los gobiernos. Así, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de aquella época, aunque se le parece. Y Juan está triste, atribulado, porque el ángel dijo, fue proclamado si había alguien digno de abrir el libro. Y se refiere a alguien digno de controlar la historia, de dirigir la historia, con algún sentido, con algún propósito. Y la respuesta fue, no hay nadie digno de eso. Pero en eso, cuando está llorando Juan, el ángel toca su hombro y le dice, ya no llores, hijo de hombre, ha sido hallado alguien digno de abrir el libro, de dirigir la historia, de dar propósito a la humanidad. Y Juan se alegra y le dice, en ese león de Judá. Y él, por supuesto, igual que usted y yo, claro, tenía que ser un león. Pero el texto dice que cuando voltea para ver al león, al gran león, al poderoso león, lo que vio fue un cordero inmolado. Inmolado significa degollado. El león todopoderoso se hizo cordero para, en debilidad, darnos el poder de la salvación, para hacer posible que este milagro que ustedes y yo ahora experimentamos, la vida eterna, nos fuera dado. Es decir, se dejó vencer para obtener victoria por nosotros. En ese contexto, antes de beber, recordemos estas palabras. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por este precioso regalo. Tu sangre, Dios, derramada para perdón de los pecados de todos aquellos que te hemos recibido como Señor. Gracias por tu vida, gracias por tu resurrección y gracias, Dios, por esta preciosa comunidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La muerte del Señor Jesucristo es el acontecimiento más grande en la historia, pero no es posible recordarlo, es muy recordado este acontecimiento, ni es posible proclamarlo sin decir también que resucitó de entre los muertos. De hecho, los discípulos del Señor Jesucristo en los primeros días de la fe, en el libro de los Hechos, eso predicaban, su muerte y su resurrección. Así es que aquí una paradoja más, la más grande manifestación de vida surge precisamente de la más terrible experiencia de muerte. Por eso hablamos ahora de la vivificación, de estar dispuestos a morir, si es que existe la palabra vivificación, pero si no la inventamos. La vivificación, de estar dispuestos a morir. Nadie en toda la historia de la humanidad ha muerto tan injustamente, ni tan profundamente. Cuando el Señor Jesucristo dijo, y lo estudiamos el viernes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él dijo esas palabras, está hablando de una muerte más intensa que la que cualquiera de nosotros puede experimentar. Estaba hablando de algo muy serio, estaba experimentando el infierno de toda la humanidad en su propia vida, justamente vicariamente, estaba haciéndolo en sustitución de nosotros. De esto nos habla el Evangelio. Sin embargo, de esa experiencia de muerte surgió también la más maravillosa, profunda, real, poderosa e influencia
de vida en nosotros. Porque si ciertamente Él murió una muerte más severa, más seria que cualquiera, también es cierto que creer en Él es experimentar una vida más vida que cualquiera, es experimentar una vida superior. De esto estaba hablando el Señor cuando dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entendámoslo, la vida no rinde por cuánto luchemos por conservarla. La vida rinde por cuánto la entregamos. Es ahí cuando la vida de veras es vida, cuando nos despojamos de ella y la entregamos. El Señor entregó su vida y a causa de eso Dios derramó en Él el poder vivificador más extraordinario que puede haber. Podemos decir que su muerte resultó en vida. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nos aferramos a la vida y pensamos egoístamente, lo único que podemos esperar es muerte. Porque la muerte es segura a quien no piensa en nada más que en sí mismo. En cambio, cuando estamos dispuestos a entregar la vida, la cosa es distinta. Porque de la muerte del yo surge la conversión, el discipulado, la salvación. De hecho, esto es indispensable para convertirse. Es entregarse, estar dispuesto a morir. Esta es la paradoja más significativa del Evangelio. Es necesario morir para vivir. De hecho, insisto, eso es convertirnos. Eso es convertirnos. Es reconocernos. He muerto. ¿No dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, lo dicen conmigo, Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. ¿De qué habla? De eso, de muerte, de entrega. Es necesario morir para vivir. Así que dispongámonos a morir, entregando nuestra vida a Jesús, y experimentemos la vida eterna. Por eso el bautismo, por eso la gente que se sumerge en el agua simbolizando se murió, y luego surge del agua simbolizando nació otra vez. Por eso no bautizamos a las personas echándoles agua en la cabeza, porque usted no sepulta a un muerto echándole tierra en la cabeza. Usted lo sepulta por completo. De hecho, la palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir, no significa salpicar, ni rociar, ni untar agua. La palabra bautismo es una palabra griega que literalmente significa sumergir. Y por eso una persona cuando dice he creído y entonces es sumergida en agua simbolizando murió, porque se entregó por completo, porque renunció a poseer su propia vida y renunció a entregarla a Jesús, a Dios, y entonces a causa de eso tiene vida, la vida de Jesús en él, en ella. Así que es necesario morir de esta clase de muerte para vivir de esta clase de vida que es la salvación. Por eso dispongámonos a morir y a experimentar la vida eterna. En este solo versículo, la palabra debilidad y la palabra poder están juntas. Parecería que no debería ser así, pero en el Evangelio del Señor se convierten en la paradoja de la salvación. Él se hizo débil para mostrar su más grande poder. Él se dejó vencer para triunfar. Y Él murió para mostrar su más grande poder vivificador. Decimos a menudo que si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiese resucitado, sus enseñanzas no habrían seguido. No habría iglesia cristiana el día de hoy si no hubiese resucitado, porque lo estuvo anunciando. Pero hay que decir una cosa, no solo si no hubiese resucitado no habría iglesia, si no hubiese muerto no habría iglesia, porque también lo anunció, también lo dijo en varias ocasiones: vamos a Jerusalén, seré apresado por los ancianos del pueblo y me van a matar. Así es que si no hubiera muerto tampoco habría iglesia. Además no habría cristianos, porque por su muerte fuimos perdonados y por su resurrección fuimos vivificados. Por eso experimentémosle e imitémosle para celebrar todos los días su resurrección, porque el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. Resulta increíble que el Dios eterno haya muerto en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo encarnado, es decir, y como dijimos ya, resulta complicado pensar en victoria, en triunfo con muerte, pero lo aceptamos los cristianos, lo creemos de todo corazón porque entendemos la manera como Dios necesitaba salvarnos, o la manera que necesitábamos ser salvados, que alguien ocupara nuestro lugar.
Pero lo que resulta absolutamente más complicado de creer para los inconversos es su resurrección. Y tal vez la única razón por la que la mayoría de las personas no creen eso, o muchas personas no creen eso, es porque la gente no resucita, los muertos no resucitan. Podría hablar, como lo hice en el devocional de hoy, de las pruebas historiográficas, que si aplicamos la historiografía, la resurrección de Jesús, es más fácil de probar que la existencia de Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro el Grande. Pero no vayamos a eso, vayamos a otra fuente de autoridad que es la más importante aquí. La señal de que Jesús nuestro Señor resucitó de entre los muertos, venció la muerte, la señal que debería dejar sin duda a cualquiera, somos nosotros, su iglesia. Los que lo conocieron antes de su muerte, después de su resurrección, murieron como mártires por haber creído en la resurrección. Su testimonio es fuerte, es poderoso, porque no solo dijeron una cosa, la comprobaron con su muerte. Si hubiese sido mentira que resucitó entre los muertos, no hubiesen tenido el valor, ni la fuerza, ni la pasión para dejarse matar por lo que decían. Pero lo que les dio la fuerza para seguir proclamando su resurrección fue que le vieron vivo, testificaron su vida. Y somos herederos de eso. Así que si en el mundo hay gente que no cree, somos responsables de eso nosotros. Estamos aquí para con nuestra vida dar testimonio de que Él está vivo. Nuestra nueva vida en Cristo, la transformación de nuestro ser, nuestra nueva manera de comportarnos en nuestras relaciones interpersonales. Preciosos jóvenes solteros, tu testimonio de soltero, tu testimonio de santidad en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que vives, es señal de que Cristo está vivo. No des malas señales, no hables de un Dios muerto, habla del Dios vivo que transforma vidas. Nosotros adultos, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones laborales, en nuestro ejercicio de la mayordomía financiera, testificamos que alguien que está vivo está entre nosotros y nos ha transformado la existencia. No necesitamos hacer más argumentos con la gente de afuera y filosofar y teologizar y argumentar. Lo que necesitamos es vivir como vivos, vivir como resucitados, y las dudas pueden despejarse en la gente. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo ha sido encomendada para anunciar su muerte y su resurrección. Seamos testigos de su resurrección. Somos testigos de su muerte en el sentido teológico, espiritual. Leemos su palabra, creemos lo que nos dijeron los que lo constataron, pero podemos ser testigos de su resurrección en carne viva. Podemos ser testigos de su resurrección de primera mano, porque si Él vive en nosotros, entonces corroboramos que está vivo. Y si está vivo en nosotros, entonces estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados cada día, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo mejores personas cada día de nuestra vida. Y hoy que celebramos esta ordenanza y que hoy celebramos su resurrección, es un día para comprometernos con respecto a esto. Hay mucha gente allá afuera que cree que estas fechas son para irse de vacaciones. Y qué bueno que se va uno de vacaciones. No se ofenda a usted porque a lo mejor usted regresó hoy en la mañana. No se preocupe. Está bien, usted se toma unos días, pero también son días para meditar y reflexionar en lo que Jesús hizo por nosotros. Que nuestra vida, que nuestra personalidad, nuestra nueva naturaleza en Cristo, nuestra nueva personalidad en Cristo, le diga al mundo que el Señor ha resucitado. Gracias, Señor, gracias, maravilloso Señor nuestro. Gracias por la vida que nos has ofrecido, Señor, por la salvación, por esta oportunidad, Señor, de caminar contigo y de ser renovados cada día. Queremos honrarte, Señor, y en todo lo que hagamos, queremos que la gente pueda verte a ti vivo, Señor, en nosotros. Y que aquellos que dudan tengan convicción y seguridad, porque nos conocen a nosotros y porque pueden darse cuenta de que a pesar de lo que somos,
hay alguien que sigue en nosotros, vivificándonos cada día. Permítenos dar testimonio de esta verdad con los que nos rodean. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.